Entonces, bueno, yo voy a dar paso directamente ya al tema que nos ocupa hoy, ¿no? Que es relacionado con desafíos climáticos e implementación de la enmienda ISO 2024, AMD1 ISO 2024. Bueno, pues ya habrán escuchado por ahí, esta enmienda justo surgió o se publicó el año pasado y pues está relacionada directamente con incluir aspectos que tengan que ver con el cambio climático en las normas ISO, ¿no? Afecta más de 20 normas ISO por ahí, ¿no? Las principales 9001, 14001, 45001 seguro, por ahí 27001 y otras más. Entonces, se vuelve un tema relevante el poder conocer, ¿no? ¿Cuáles son estas implicaciones? Si realmente afectan solamente a la cláusula 4 de las normas ISO o si se extiende pues como a lo largo de de todas las otras cláusulas. Entonces, nosotros pues que estamos día a día, ¿no? Y que es el core de también de nuestros sistemas tecnológicos, la parte de digitalización de normas ISO, pues obviamente estamos ya entrenados en esta parte, ¿no? Adicionalmente, pues bueno, personalmente, más de 15 años en consultoría en cambio climático, en temas de huella de carbono y demás. Entonces, pues nos permite tener una visión integral acerca de esta enmienda, ¿vale? Entonces, bueno, les voy a platicar un poquito para entrar en contexto, para entrar en la temática. De manera introductoria, pues, qué es el cambio climático, qué es el calentamiento global, algunas personas lo utilizan indistintamente, algunos sí entienden que están relacionados, pero no, como no precisamente cuál es la relación que guarda. Entonces, bueno, según los investigadores del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que es el IPCC, que es la máxima institución de investigación a nivel mundial, ¿no? En torno al cambio climático, pues establece como concepto que es una alteración de la temperatura y de los patrones climáticos identificada pues a través de un periodo de tiempo, ¿no? Bueno, las causas son diversas, ¿no? Pero la causa principal del cambio climático pues es justo el calentamiento global, ¿no? Esta diferencial de temperatura desde la atmósfera que llega a impactar pues los ciclos marinos, ¿no? Todas las corrientes marinas, llega también a impactar en general la climática o la temperatura de la Tierra y esto hace que se formen huracanes donde antes había sobre todo sequías y viceversa, ¿no? Empieza a cambiar el clima en todas partes y bueno, obviamente las causas son del calentamiento global y también del cambio climático son variadas. Lo que se ha identificado, ¿no? Recientemente es que a partir de la revolución industrial, pues cuando comenzamos a consumir o a quemar muchos combustibles fósiles para mantener un sistema productivo y económico y demás, pues empezaron a detectar cambios también en los patrones de las emisiones de CO2, ¿no? A nivel global. Entonces, hay investigadores, ¿no? Que han de alguna forma comprobado con datos que, bueno, nosotros aportamos en mucho al cambio climático, ¿no? Sin embargo, hay otras actividades naturales como los volcanes, las erupciones que nosotros no controlamos y que también contribuyen. Sin embargo, como les comento, en recientes pues, décadas se ha identificado que a través de la acción humana ha habido un impacto pues negativo, ¿no? En este sentido. Entonces, a nivel global, eso es lo que es el cambio climático. Bueno, tiene que ver con diversos gases de efecto invernadero, no solo es el CO2, pero hoy día se usa el CO2 equivalente como gas de referencia para establecer una equivalencia entre los demás gases de efecto invernadero, ¿no? Como es el metano, el N2O, entre otros. Bien, eso yo creo que como contexto estamos bien. Ahora, las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias para todos y por qué se empieza a volver relevante a tal grado que impacta directamente en lo que es la normalización internacional
de estas normas ISO y en otros aspectos también como sostenibilidad, ¿no? Y otros temas. Bueno, porque las consecuencias, pues, se han mostrado ya que impactan de una manera negativa, que no estamos preparados, ¿no? No hemos pasado por un proceso de adaptación, no estamos preparados para este tipo de impactos y pues eso obviamente también impacta en pérdidas humanas, que es lo principal, pero después en pérdidas económicas. Puede llegar a reducir la eficiencia operativa de una organización, por supuesto, el no controlar los riesgos relacionados con el clima. Y bueno, entre esas consecuencias, pues está el aumento del nivel del océano, el calentamiento del agua, por encima de las temperaturas que siempre se han manejado. Eso impacta también todo el ecosistema marino, elevación de temperaturas, pues obviamente cambios de temperaturas para los cuales no estamos adaptados o los países no están preparados, inclusive las entidades, ¿no? Yo estaba platicando con alguien creo que de Tabasco, sí, fue de Tabasco, y me decía es que ya los aires acondicionados de los coches, de las casas, pues ya no dan, ¿no? Para el calor que está haciendo, creo que arriba de 45 grados, entonces, inclusive lugares donde hemos estado preparados o acostumbrados a temperaturas elevadas, pues ya se está excediendo el tema, ¿no? Está haciendo algo que no controlamos y que también apenas se está conociendo por falta de información, obviamente, ¿no? Bien, bueno, tormentas y huracanes más potentes, aumento de sequías y olas de calor, deshielo del Ártico en verano, temporada de incendios forestales más largas, ¿no? Y bueno, con ello vienen un montón de impactos, de pérdidas económicas y humanas, como les comentaba. Por aquí puse una noticia. Esto sucedió en México. Es una revista Automotive México News, del sector automotriz, ¿no? Específica. Y por ahí hubo pues llovió más de la cuenta, ¿no? En Michoacán, donde casi no llueve. Entonces llovió más de la cuenta y no estaban preparados, por supuesto, y esa imagen, ¿no? De su noticia es el parking de una agencia de autos, ¿no? Entonces sus unidades, así nuevecitas, pues se inundaron y no hubo manera de rescatar nada en ese sentido, ¿no? Esa es una muestra de un impacto pues económico y de cómo puede afectar a organizaciones enteras y pues inclusive sistemas económicos, ¿no? A nivel mundial. Entonces, bueno, esa noticia está por ahí, por aquí tengo el link para si la quisieran ver más adelante. Como marco legal, bueno, obviamente esto viene de esfuerzos internacionales y después se deriva a nacionales y sucesivamente, ¿no? Como de manera internacional, pues hay todavía más historia. Está el protocolo de Montreal, el protocolo de Kioto, el Green Deal, hay mucho contexto internacional en marco legal, pero lo más reciente y quizá lo más determinante fue el Acuerdo de París, donde justo los países se comprometieron a contribuir, ¿no? A la mitigación, a la reducción de emisiones, a establecer una agenda climática en sus países, ¿no? Y generar acciones. Y a nivel nacional, pues entonces también relacionado con el Acuerdo de París, pero inclusive con la constitución política del país, en este caso de México, en el artículo cuarto que habla de garantizar un bienestar, el medio ambiente y demás, pues se incluye también esta parte, ¿no? De garantizar un medio ambiente benéfico para el desarrollo de las personas. De ahí se genera Ley General de Cambio Climático y su reglamento, ¿no? Un reglamento del Registro Nacional de Emisiones. Esto es ya enmarcado en México. Yo sé que nos acompañan de muchos países, pero seguramente van a encontrar un contexto, un marco legal nacional similar a este, porque mucho se genera desde el Acuerdo de París, ¿vale? Bien, ahora empezamos ya a relacionarlo pues con las organizaciones, con las ISO, hablar ya de la enmienda. Pues bien, esta enmienda surgió, para mí fue muy abrupto, muy rápido, de pronto el año pasado se publican estas dos, pues sí, justo estos dos puntos, ¿no? Que hablan acerca de el 4.1, comprensión de la organización y su contexto,
¿no? Entonces, lo que se adiciona es que la organización deberá determinar si el cambio climático es una cuestión relevante, ¿no? Eso obviamente dice mucho y dice poco a la vez, ¿no? Entonces nosotros tenemos que traducirlo a justo nuestros sistemas de gestión, cómo vamos a incorporarlo en el análisis de contexto, por ejemplo, ¿no? En este caso, pues lo principal es eso, poder hacer un análisis de riesgo, poder incluir en nuestro análisis DAFO o PESTEL, todo lo relacionado con el cambio climático, ¿no? Desde riesgos, oportunidades, y impactos, ¿no? Poder evaluar inclusive. Bien, después se agrega el 4.2, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, ¿no? Entonces, lo que aquí adicionan es que las partes interesadas pueden tener requisitos relacionados con el cambio climático. Bueno, como ustedes sabrán, dentro de los sistemas de gestión, pues hace un mapeo de partes interesadas. Entre ellos siempre están, obviamente, nuestros clientes, inversionistas, ¿no? Puede haber diversas partes interesadas por ahí. Y ellos, pues nosotros estamos obligados a incorporar en nuestro sistema de gestión cuáles son sus necesidades y expectativas con relación al cambio climático, porque seguro que las hay y ahorita ya les platicaré un poquito más de esto, ¿no? Bien, pues acá puse el PDCA porque al final esto es lo que, la razón principal de esta charla hoy día, de este tema, es que si bien solamente se generaron este par de puntos, ¿no? Como enmienda, impactan a todo el sistema de gestión. Y pues hay mucha duda acerca de si, a qué puntos, a qué cláusulas impacta y de qué manera, sobre todo porque toda la parte de, pues lo que es gestión del cambio climático, no está nuevo porque yo tengo ya más de 15 años en eso, la verdad, pero antes no era relevante. Era un tema que solo pertenecía al gobierno, ¿no? A ciertos grupos de investigadores que se preocupaban por el tema, pero no se había vuelto un tema de relevancia a nivel global. Entonces, pues hoy día ya lo es. Bien. Y sí, efectivamente impacta otros puntos, otras cláusulas de las normas ISO. Entonces, asimismo, pues impacta también la forma en que nosotros vamos a gestionar los sistemas, desde la etapa de planeación, la etapa de ejecución, la etapa de verificación y la etapa después de mejora continua, ¿no? Y eso es justo lo que vamos a charlar. Bien, impacto transversal en el sistema de gestión. Pues bien, como les decía, no solo tiene implicancias en estas cláusulas 4.1, 4.2 que tienen que ver con el análisis de contexto, sino que de ahí se deriva que lo debamos integrar, bueno, analizar los impactos en las otras cláusulas e integrar las acciones, ¿no? Como parte del PDCA. Entonces, bien, pues aquí están esquematizados en esta imagen que me encontré, los puntos de la norma, un poquito para tenerlos como guía, y del lado derecho está justo en el punto 5 la parte de la política, ¿no? Finalmente, tenemos que establecer una política que incluya o considere aspectos relacionados con el cambio climático. Desde ahí empieza a impactar, porque como bien saben, si no establecemos desde desde la dirección más estratégica, que es la política de la organización, pues es difícil que se permee hacia otras áreas o a niveles o escalafones inclusive operativos, ¿no? De la organización. Entonces hay que establecerlo desde la política, involucrar a la alta dirección, eso siempre es un tema relevante en temas de sostenibilidad, no solo del cambio climático. Bien, bueno, en el punto 6, pues es incluir en nuestro análisis de riesgos lo que es riesgos y oportunidades relacionados con el clima, ¿vale? Hay metodologías, por supuesto, para hacer este tipo de análisis de riesgos, inclusive metodologías internacionales. Hay guías, en este caso, por ejemplo, se puede recomendar el TCFD, ¿no? Donde también tiene uno de sus 4 pilares estratégicos es el análisis de riesgos, ¿no? Riesgos y oportunidades, porque también vienen oportunidades con el tema del cambio climático, ¿no? Entonces, eso es fundamental. Yo creo que el enfoque principal es iniciar por un análisis de riesgos y oportunidades y de ahí se va a poder
se van a poder identificar las brechas que se tienen en las otras cláusulas o puntos de la norma o en general en nuestro sistema de gestión. Ahorita, ya en unas slides más adelante, les voy a mostrar un caso de estudio que es más como, digo, es basado en una empresa, vamos a llamarlo imaginaria, ¿no? Pero es un poco cómo se aplicaría este tipo de análisis, qué se puede hacer, ¿no? A nivel global. Sin embargo, pues como ustedes saben, cada organización tiene sus propios riesgos, sus propias oportunidades y entonces se derivarán diversas acciones dependiendo cada empresa y también los objetivos que tenga, ¿no? Entonces, cláusula 6, riesgos y oportunidades relacionadas con el clima, deberá ser incluido. Cláusula 7, competencias sobre sostenibilidad o conciencia climática. Bueno, eso nuestro personal tiene que estar capacitado en los temas relacionados con el cambio climático. No solamente conocer qué es, que ya es importante, porque en general no está muy sensibilizado a este tema, ¿no? Entonces, conocer qué es, sus impactos, sus consecuencias, pero también cómo impactan sus acciones dentro de la organización, cómo impacta el desempeño de sus funciones, ¿no? Dentro de una organización, cómo contribuye a este tema del cambio climático, ¿no? O cómo podría contribuir de forma positiva, ¿no? Entonces, esa parte es también relevante y pues hay que como empresa y como líderes tenemos siempre que fortalecer y formar esas competencias, ¿no? Cláusula 8, determinación de los requisitos relacionados con el clima, producción y provisión del servicio. Pues bueno, la cláusula 8 que es operativa y bueno, quizá es un poco difícil identificar cómo se relacionaría con el cambio climático y tal, pero finalmente hay varios puntos dentro de esta cláusula 8. Sin embargo, yo puse dos así nada más como para a modo de ejemplo. Habría que hacer un análisis ya muy específico, obviamente, ¿no? De un caso, pero para ser más breves en esta ocasión, pues yo les puse que impacta en determinación de los requisitos relacionados con el clima. Por supuesto, ¿no? Hay que definir los requisitos de nuestros productos que tengan que ver con el clima. Ahí entra todo un tema, un análisis de si nuestros productos causan deforestación, porque la deforestación es una causa del cambio climático y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces se tiene que hacer un análisis y considerar eso en la parte de la operatividad. En la parte, por ejemplo, también de producción y provisión del servicio. Esto es también ya muy relacionado a los impactos que tienen que ver más con desastres naturales, con inundaciones, con sequías, con deslaves, pues cómo nosotros garantizamos a nuestros clientes la entrega de nuestros productos, de nuestros servicios y a su vez cómo garantizamos que nuestra cadena de valor, nuestros proveedores van a poder entregar oportunamente, ¿no? Nuestra materia prima para nosotros poder satisfacer las necesidades del cliente, ¿no? Entonces ahí, como ven, es la relación directa hacia esta parte de los sistemas de gestión. Bien, cláusula 9, indicadores de desempeño ambiental climático que tengan que ver con el clima, pues ya como ustedes saben es monitoreo esa parte, entonces hay que generar indicadores de desempeño ambiental justo, pero sobre todo acorde con el tipo de operaciones que realicemos, pues indicadores, a lo mejor huella de carbono, si nos dedicamos a, como ahorita lo van a ver en un ejercicio que como les comento, les puse, a lo mejor la huella de carbono con mi sistema de reparto, ¿no? O mis unidades de reparto, mi flotilla, o si soy una empresa de seguros, pues tengo un montón de automóviles, ¿no? Hay que generar indicadores en esa parte, ¿no? Consumo de combustibles, si podemos hacer una mejora y cambiar de combustibles, cambiar de tipo de tecnología, o sea, hay diversas cuestiones ahí, ¿no? La cuestión es poder identificar qué indicadores tenemos que monitorear, compartir estos indicadores con la alta dirección, que ellos sepan, ¿no? Que es importante y que se tienen que establecer acciones, porque finalmente, si algo tiene, ¿no? Como principal aspecto las normas ISO, pues es mejorar la eficiencia operativa, ¿no? La mejora continua. Entonces, sin indicadores, pues no podemos pasar a esa parte, ¿no?
Bien, y finalmente cláusula 10, pues acciones correctivas ante incidentes climáticos. Puede ser esa parte, tenemos al final que establecer acciones, como les comentaba, de mejora, ¿no? Ya identificamos pues nuestros riesgos, cómo impacta hacia el exterior, al interior, qué podemos hacer, y bien, ahora hay que asentarlo en un plan, ¿no? Para mejorar. Entonces, pues ya, para ir avanzando, como les decía, es un caso, digamos, no es una empresa como tal real, pero sí está basado en situaciones que pasan, ¿no? Es una empresa de logística, ¿no? Que se definió, el nombre pues es inventado, ¿no? De transporte y logística, se dedica a la distribución de mercancías, transporte refrigerado, entrega de última milla, así como un ejercicio de cómo podemos ir incorporando estas enmiendas, ¿no? 4.1, 4.2, hacia las diferentes cláusulas de un sistema de gestión, ¿no? Entonces, bien, en este caso, como ejemplo, pues es lo que se identificó, digamos, como riesgos, aumento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos que afectan las rutas y tiempos de entrega. Pues en una empresa logística es muy seguro que eso les va a impactar, ¿no? Y pues como siempre, dentro del PDCA está la parte de generar acciones con relación a ello, ¿no? Entonces, pues actualizar el análisis de contexto, obviamente incluyendo pues este riesgo identificado, vincular esta variable con la planeación de las operaciones, ¿no? No sé, establecer rutas alternas, saber qué vamos a hacer en caso de, ¿no? De que se vean, eh, pues, se vean modificada nuestra operativa normal por algún efecto meteorológico, alguna cuestión de ese tipo, ¿no? Un desastre natural. Y pues obviamente también establecer acciones orientadas a la continuidad del negocio, y a la estrategia de inversión, porque casi todas las acciones tienen que ver con la inversión de algún recurso, ya sea económico, ya sea de tiempo, ya sea em, sí, principalmente económico, de personal, de tiempo, siempre va a haber ahí la asignación de recursos, entonces hay que llegar hasta la estrategia de inversión, ¿vale? En una infraestructura resiliente. Luego, en este caso también, para el 4.2, ¿qué se identifica como un requisito de partes interesadas, que es de lo que habla este punto de la enmienda? Bien, pues identificamos que clientes multinacionales nos están exigiendo reportes de huella de carbono y pues nuestros planes de reducción de emisiones o nuestros compromisos 2030, 2050, ¿no? Ya sea que sean compromisos alineados con esa agenda o compromisos internos, pero pues se puede dar este caso. De hecho, yo conozco casos donde ya empresas multinacionales, sí, o empresas muy grandes, le exigen ya a sus proveedores, al menos que divulguen la huella de carbono, ¿no? Entonces, pues ahí hay que establecer acciones, bien, incluirlos en nuestro mapeo de partes interesadas relevantes, documentar sus expectativas relacionadas con este tema, y traducirlas en objetivos, porque no solo es decirle, bueno, ¿cuál es tu requisito y tal, sino sabemos que tenemos que accionar, ¿no? Entonces, traducirlas en objetivos, después los indicadores y acoplar toda nuestra operativa, nuestra planeación para poder satisfacer esas necesidades que son en este ejercicio o en este ejemplo una exigencia de clientes que tenemos, ¿no? Multinacionales. Entonces, es un poco como se desarrollaría ya en un caso de alguna organización. Bien, para la cláusula 6 y la 8. Bien, cláusula 6, planificación, la 8 que es más operativa. ¿Cuál es la implicación que se podría identificar en un caso, no? Pues que fenómenos extremos como olas de calor o lluvias intensas afectan rutas, tiempos de entrega e inclusive la cadena de frío que se pudiera romper, ¿no? Imaginemos también que esta empresa logística tiene clientes que son farmacéuticas y que tienen que transportar medicamentos en cadena de frío, porque si no, pues pueden ahí perder inclusive el producto. Se vuelve algo realmente crítico, ¿no? Entonces hay que determinar muy bien cómo se podría afectar esa parte y directamente impacta en los riesgos en la provisión del servicio, como les comentaba, o sea, se puede interrumpir nuestro servicio.
Y bien, pues afectar en general nuestra operativa. Entonces, en torno a eso se tiene que establecer un plan de cómo se va a actuar en casos de que ocurra alguna situación causada por el cambio climático, ¿no? Cláusula 7. Bien, como implicación en la parte de apoyo, pues se requieren competencias para operar flotas más sostenibles y gestión de indicadores ambientales, por ejemplo, por flotilla, ¿no? Entonces ahí, ¿qué es lo más relevante? El poder nosotros capacitar al personal. Por ejemplo, supongamos que no tenemos para invertir en una flota nueva, eléctrica o cambiar de combustibles, hay muchas opciones, ¿no? Una sustitución de combustible. Supongamos que se puede, pero es más costoso para la organización, ¿no? Entonces, se pueden hacer también actividades, por ejemplo, cómo mejorar o capacitar a nuestro personal, a nuestros conductores, para que utilicen más eficientemente o una conducción más eficiente, ¿no? Se ha identificado, y eso hay estudios, ¿no? A nivel nacional también, donde a cierta velocidad, un patrón de manejo más consistente, más constante, sin tantos enfrenones y así, te pueden hacer que reduzcas el consumo de combustible y por ende las emisiones, ¿no? de GI que se generan. Entonces, se pueden hacer acciones desde ese tipo o hacer más eficiente la logística, ¿no? Establecer rutas más eficientes. Hay un sinfín por ahí de acciones que se pueden ejecutar. Y bueno, lo relevante también es incluir estos requisitos en la matriz de competencias y pues también como un criterio de evaluación del desempeño, se sugiere, ¿no? Que puedan estar ahí en la parte de evaluación del desempeño. Y finalmente, lo que demuestra es que nuestro sistema de gestión pues está accionando en torno al cambio climático, ¿no? Cláusula 9, ya casi para terminar, evaluación del desempeño justo. Bueno, deben establecerse indicadores clave sobre impactos ambientales, climáticos, ¿no? Principalmente, de la operación logística en este caso, ¿no? Un indicador podría ser, por ejemplo, el porcentaje de entregas realizadas con vehículos de bajas emisiones. Una acción que se pudiera generar es, pues, integrar este indicador en nuestro sistema de monitoreo mensual, reportarlo en reuniones gerenciales, ¿no? Recordemos que el sistema de gestión no es de un equipo, no es de un área, es de toda la organización. Entonces hay que informar, hay que transferir la información y vincularlo a objetivos de reducción de emisiones, ¿no? Que formen parte de la planeación estratégica de la organización. Eso es lo que se recomienda principalmente en este caso, por ejemplo, ¿no? De esta organización imaginaria, vamos a decirlo, ¿no? Y cláusula 10, mejora. Un ejemplo es, bueno, las desviaciones o impactos derivados del clima deben de generar acciones correctivas, por supuesto, y deben de formar parte de nuestra estrategia de mejora continua, nuestro plan de mejora continua, ¿no? Si hemos identificado que de alguna forma, por ejemplo, falló en el transporte refrigerado, fallo en el transporte refrigerado o falló el transporte refrigerado debido a una ola de calor que superó la capacidad de los equipos actuales, ¿no? Que como les comentaba, inclusive ya pasa que ya los aires acondicionados, pues no, como no estaban diseñados para esas temperaturas, pues ya no alcanzan a dar el rendimiento requerido. Entonces, si hemos identificado que eso está ocurriendo, pues es necesario incluirlo en nuestra mejora continua, en nuestros planes de acción, en acciones correctivas. Y pues ya saben, ¿no? Trabajar toda esa parte para poder garantizar esa parte de la mejora. Bien, pues como conclusiones, el cambio climático ya no es opcional en los sistemas de gestión ISO, ya es una obligación básicamente. Finalmente también ya en la actualización que va a haber, por ejemplo, de la 9001, que está ya por salir, y seguro de otras, ya viene incluida la parte de sostenibilidad, hay que considerar la sostenibilidad, la transformación digital, hay que considerar el cambio climático, todo eso ya viene establecido y es parte de los cambios que se vienen en las ISO. Entonces, pues ya no es una opción, ¿no? Además hay exigencias a nivel local, ¿no? En cada país. También a nivel internacional hay presión y cada vez va a haber más porque no han resultado los planes
ni los primeros objetivos que nos propusimos en la agenda, ¿no? En el Acuerdo de París, pues no vamos muy bien. Entonces, ya no es opcional y bien esta enmienda refuerza el alineamiento con objetivos globales de la sostenibilidad. Efectivamente, en los ODS está el ODS relacionado con el clima, y pues también forma parte de eso. Si tenemos una estrategia de sostenibilidad y demás, pues todo lo que hagamos también en torno a nuestro sistema de gestión nos va a ayudar y nos va a aportar información para nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? Relacionada con los objetivos de desarrollo sostenible. Obliga a las organizaciones a integrar la variable climática de forma estratégica. Esa parte a mí me gusta. La palabra obliga, pues nunca me ha gustado tanto, ¿no? Pero creo que también si no se hace, si no se incentiva, ¿no? De esta forma, a través de los sistemas de gestión, a veces es difícil que las organizaciones voluntariamente lo incorporen, ¿no? Si no es un requisito legal, si no es, pues difícilmente luego lo incorpora, ¿no? Entonces, creo que esto puede abonar muchísimo y finalmente puede aportar esta parte. Y otra conclusión, pues se requiere de evidencia documentada y seguimiento sistemático, por supuesto, ¿no? Se requiere, o sea, ya dentro de la incorporación de esta matriz de riesgos y oportunidades que lleva toda una metodología para identificar riesgos físicos, riesgos de transición. En los riesgos de transición está todo el cambio de la legislación en torno al cambio climático, la legislación pues local, ¿no? Internacional. Entonces, hay un montón de información que se va a generar, que se debe de incluir en el sistema de gestión, pero que finalmente debe de ser documentada, ¿no? Tenemos que tener evidencia de todo esto que estamos realizando, de que capacitamos a nuestro personal para que tenga mejores prácticas en la conducción relacionadas con beneficios pues, de reducción de emisiones, que están capacitados en torno a cómo su rol puede afectar de forma positiva o negativa, ¿no? En torno al cambio climático. Entonces, todo eso hay que mostrarlo al final, ¿no? Sobre todo cuando recibimos auditorías, ¿no? Y sobre todo en torno a certificaciones, pues hay que documentarlo y eso seguramente ya lo saben, ¿no? Y el seguimiento sistemático, seguimiento de indicadores, obviamente no hay forma de saber cómo vamos si no medimos, entonces, también tiene que estar esa parte, pues, documentada y trazable.